Buenas tardes. En este video vamos a ver las ecuaciones para una onda electromagnética unidimensional y vamos a ver las características de la solución más simple de este tipo de onda electromagnética. Aquí en esta figura se muestran los vectores de campo eléctrico y campo magnético de una onda electromagnética plana unidimensional que se propaga en la dirección X en el espacio vacío y que está linealmente polarizada. Como se muestra en la figura, el vector campo eléctrico se mantiene siempre sobre el plano XY y es paralelo o antiparalelo en cualquier momento, en cualquier posición, al vector unitario J, que es en la dirección Y. Por otro lado, el campo magnético oscila en el plano XZ y en cualquier momento, cualquier posición es paralelo o antiparalelo al vector unitario K, que es en la dirección Z. Esta onda es una onda electromagnética transversal, ¿va? El campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y a su vez son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, que es en la dirección del producto cruz, E cruz B, que es la dirección del vector de Poynting, como ya vieron con la profesora Angélica. Las ecuaciones de onda para esta onda serían estas, ¿verdad? Solo tenemos la componente o el término con derivadas parciales en X, en las dos ecuaciones. Y bueno, ya vimos también que la velocidad de propagación de la onda es 1 entre la raíz cuadrada del producto de mu0 por epsilon 0, que son la permeabilidad y la permitividad del vacío. Las soluciones más simples de estas ecuaciones son funciones senoidales, en donde son constantes. Esta constante M sería la amplitud máxima del campo eléctrico, Pm sería la amplitud máxima del campo magnético, K y omega son constantes también, que se conocen como K el número de onda, que es 2pi entre lambda, donde lambda es la longitud de onda o periodo espacial, que es la longitud entre cresta y cresta de la onda, que es la distancia en la cual se repite. La onda vuelve a tomar el mismo valor, ¿va? El campo eléctrico. Esto también se conoce como frecuencia angular espacial, pero el nombre más común es número de onda. Omega es la frecuencia angular, que es 2pi entre el periodo de oscilación del campo eléctrico de la onda, que también se puede expresar como 2pi por la frecuencia, que es el inverso del periodo temporal de la onda. Si sustituimos estas expresiones en la ecuación de onda, tenemos, por ejemplo, para el caso del campo eléctrico, la segunda derivada del campo eléctrico es menos seno, porque la primera derivada es coseno y la derivada del coseno es menos seno, y ahí sale un signo menos, y la segunda derivada del argumento, por cada derivada sale el factor k, por lo tanto me queda aquí el factor k cuadrada. Por otro lado, del lado derecho, en las derivadas temporales, tenemos otra vez que la segunda derivada del seno es menos seno, y la segunda derivada del argumento respecto al tiempo sería menos omega por menos omega, que sería omega cuadrada. Entonces aquí sobrevive el signo menos. De esta igualdad, si cancelamos los signos menos, todas las constantes, tenemos que, y las funciones, ¿va? Tenemos que, para que se satisfaga la igualdad, k cuadrada tiene que ser igual a omega cuadrada entre c cuadrada, de donde tenemos que la velocidad de la luz o la magnitud de la velocidad de propagación de la onda es el cociente de la velocidad angular entre el número de onda. Bueno, a veces se le llama velocidad angular o frecuencia angular, ¿sí? De la onda. Si sustituimos lo que vale la frecuencia angular en términos de la frecuencia de oscilación y k en términos del número de onda, llegamos a la relación bien conocida de que la velocidad de propagación de una onda es el producto de su frecuencia por su longitud de onda, de la frecuencia por la longitud de onda. Por otro lado, de las ecuaciones de Maxwell, se ve que como estos campos tienen que satisfacer todas las ecuaciones de Maxwell, en particular, por ejemplo, la ley de Faraday,
Si calculamos el rotacional de este campo eléctrico de la onda, tenemos que sería el determinante de esta matriz, ¿no? Que sería aquí los vectores unitarios I, J y K en la primera fila. En la segunda fila tenemos las parciales respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, que son las componentes del vector gradiente. Y aquí las componentes del campo eléctrico serán X, Y y Z. Ahora, para esta onda, el campo eléctrico solo tiene componente Y, ¿sí? Que sería esta. Las componentes X y Z son 0. Por lo tanto, si calculamos ya por menores este determinante, sería por ejemplo Y por la parcial de 0 respecto a Y, que es 0, menos la parcial de Y respecto a Z, que es Z, que es 0, perdón. Entonces puede mostrar que solo sobrevive la componente K de este determinante, que sería K por la parcial de Y respecto a X, ¿sí? Y del lado derecho A, de la ley de Faraday, tendríamos que menos la parcial de B respecto al tiempo sería menos K, perdón, aquí, menos K por la parcial de BZ respecto al tiempo. Por lo tanto, de la ley de Faraday tenemos que la parcial de Y respecto a X, que sería M por K por el coseno de KX menos omega t, que sería la derivada respecto a X de esta expresión, debe ser igual a la parcial de BZ respecto al tiempo, que sería Bm por omega por coseno de Kx menos omega t. De esta igualdad, tenemos que la amplitud máxima del campo eléctrico tiene que ser igual a omega entre K, pasamos K dividiendo al lado derecho de esta ecuación, por la amplitud máxima del campo magnético. Sabemos que omega entre K es C, por lo tanto la relación entre las amplitudes del campo eléctrico y del campo magnético viene dada por esta expresión. Estas relaciones también llegó la profesora Angélica a partir de las ecuaciones de Maxwell en forma integral para trayectorias diferenciales, ¿va? Muy pequeñas, llegó exactamente a lo mismo. Una vez que tenemos las expresiones para el campo eléctrico y el campo magnético de la onda electromagnética plana unidimensional en el vacío y las relaciones entre las amplitudes máximas de los campos, podemos calcular la energía por unidad de área por unidad de tiempo que transporta la onda en la dirección de propagación, ya que esta viene dada por el vector de Poynting, que es el producto del campo eléctrico de la onda cruza el campo magnético de la onda entre la permeabilidad del vacío. El producto cruz del campo eléctrico con el campo magnético se puede ver, como se muestra aquí, usando la regla de la mano derecha, que es efectivamente la dirección X perpendicular a los campos eléctrico y magnético, o también directamente calculando el determinante. Por lo tanto, la magnitud del vector de Poynting es simplemente la magnitud de las amplitudes máximas, que voy a llamar simplemente amplitud, por el seno cuadrado de Kx menos omega t entre la permeabilidad del vacío mu cero. Si se sustituye la relación entre las amplitudes, ¿verdad? Dejamos todo en términos de la amplitud del campo eléctrico, llegamos a esta expresión. Si ahora multiplicamos y dividimos esta expresión por epsilon 0, pues epsilon 0 arriba y epsilon 0 abajo en el denominador, estamos multiplicando por un número, por el número 1, ¿no? Y usamos el hecho de que 1 entre mu 0, epsilon 0 sería c cuadrada, tendríamos aquí un c cuadrada cancelado con este c, llegamos a que la magnitud del vector de Poynting queda dada por esta expresión. Por otro lado, la densidad de energía o energía por unidad de volumen que transporta la onda electromagnética es la suma de las densidades de energía en cada una de las componentes, ¿no? El campo eléctrico y el campo magnético, que como vimos a lo largo del curso, por ejemplo, la energía almacenada o la densidad de energía almacenada en el campo eléctrico, en un campo eléctrico es un medio de la permitividad del vacío por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado, y la densidad de energía almacenada en un campo magnético es un medio
de 1 entre mu 0 por la magnitud del campo magnético al cuadrado. Sustituyendo las expresiones para el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético de la onda, llegamos a esta relación. Si ahora vamos a expresar aquí la amplitud del campo magnético en términos de la amplitud del campo eléctrico, tenemos esta relación, usando el hecho de que 1 entre c cuadrada es igual a mu 0 por epsilon 0. Aquí nos queda mu 0 entre epsilon 0, mu 0, perdón, por epsilon 0 entre mu 0, se queda simplemente epsilon 0 en este término, que es un medio de lo mismo, un medio de esta cantidad más un medio de la misma cantidad. Llegamos a que la densidad de energía transportada por la onda electromagnética es epsilon 0 por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado por seno cuadrado de kx menos omega t. Si comparamos estas dos expresiones, vemos que la magnitud del vector de Poynting es simplemente la densidad de energía de la onda electromagnética multiplicado por la rapidez de propagación o la velocidad de la luz. Las unidades, podemos ver, tuvimos las unidades de velocidad, son metros sobre segundo, y las unidades de densidad de energía, que son joules sobre metro cúbico. Llegamos a que las unidades del vector de Poynting son energía por unidad de tiempo, watts por unidad de área, que son metros cuadrados. Ahora aquí la magnitud del vector de Poynting y de la densidad de energía son cantidades dependientes del tiempo. Conviene para fines de calcular la energía, por ejemplo, que atraviesa, la energía por unidad de área, por unidad de tiempo, que atraviesa en promedio una superficie que se pone ahí perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Nos conviene calcular la intensidad de la onda electromagnética, que es el valor promedio de la magnitud del vector de Poynting, dada por esta. La integral del vector de Poynting, de t igual a 0 hasta un tiempo igual al periodo, entre el periodo. Sustituyendo entonces el valor de la magnitud del vector de Poynting en términos de x y de t o del tiempo, en función del tiempo, haciendo esta integral, como esta integral vale ya evaluada de 0 a t es igual al periodo entre 2 en medio del periodo, llegamos finalmente que la intensidad de la onda electromagnética es un medio de la velocidad de la onda electromagnética por epsilon 0 por la amplitud máxima del campo eléctrico de la onda al cuadrado. Podemos expresar eso en términos de las cantidades RMS, raíz cuadrática media, que se define como la amplitud máxima entre raíz de 2. Entonces, en términos de esta RMS, nos queda que la intensidad de la onda electromagnética, dada por esta expresión, que esta ya es constante, toda la cantidad de energía por unidad de área, por unidad de tiempo, en promedio, que está llegando a una superficie, es constante. La podemos expresar también en términos de mu 0. Y bueno, el hecho de que esta intensidad sea constante indica que esta es una onda electromagnética ideal, ¿sí? Monocromática, porque solo tiene una longitud de onda. Y lo que más se acerca a esta onda electromagnética ideal, monocromática, es la luz de un rayo láser. Bueno, pues con esto termino este video. Muchas gracias. Hasta luego.